no sé por qué todos dicen, Así. ¿sabías que cuando hay miles de palabras para ponerlas en vez de eso? Entonces yo digo, ¿qué puede suplir al sabías que los niños en el Perú sufren anemia o el 10% de las Ujú. personas hace... Entonces estamos redundando y nunca salimos de eso. Podemos entrar con un dato estadístico. 25 millones de personas al día mueren por tal cosa. Y todo el Ujú. mundo, ¿qué? Bienvenidos nuevamente a nuestro programa de Emprendiendo sin brechas y adivinen qué. Hoy día tenemos una invitada muy especial, una amiga mía, y es Sadie Velázquez, especialista en comunicación corporativa. Y para los que conocen sobre comunicación en el mundo del emprendimiento, especialistas en pitch, Muchas ¿no? gracias, Osquitar. ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos, bienvenidos amigos. Realmente, bueno, como ya tú sabes, me ponen el micrófono, yo hablo, así que vas a tener que controlarme. Oh, sí, eso me encanta. Vamos a tener una entrevista muy, muy, muy amena, ya lo estoy proyectando. Y cuéntanos un poco de ti, Sadie. ¿Cómo te involucraste a este mundo De las comunicaciones. primero de las comunicaciones y cómo eso te lleva al emprendimiento? Bueno, el tema de comunicaciones, yo lo empiezo trabajando en radio, trabajando en televisión, haciendo voces comerciales. Del colegio pasé a hacer esto porque me encantaba, siempre fue mi pasión, mi hobby, era realmente lo que me daba vida, porque a mí tú sabes que me gusta expresarme, me gusta hablar, me gusta comunicarme. Y encontré en eso, digamos, un impulso, ¿no? Eso me ayudó muchísimo en mi carrera, mucho me ayudó en los trabajos, porque cuando uno se sabe comunicar, cuando uno tiene esa pasión, sabe llegar a la gente. Y creo que eso es lo que más me ha caracterizado. Sobre todo porque al trabajar en radio, al trabajar en televisión, tienes que dirigir un mensaje que pueda seducir al oyente, seducir al televidente, ¿no es cierto? Entonces yo llego a las comunicaciones prácticamente por casualidad, porque me escucharon y porque me dijeron, queremos tu voz. Fue simplemente por el hecho de que yo quise innovar y desde ahí ya empecé con la innovación. Teníamos un reto. El sacerdote que nos hacía el curso de religión dijo que no ponía veintes, ¿no? Pero yo dije, a mí sí me lo va a poner. Entonces, lo que había preparado era digamos, una exposición con audios que vayan diciendo lo que yo iba explicando. Algo así como lo que ya estábamos, lo que hoy es un común denominador, ¿no es cierto? De ahí descubriste que tenías esa voz maravillosa, Exactamente, wow. ¿no? El jefe de programación de la radio, que en ese entonces era Nevada, donde trabajaba mi hermano, que él era locutor, él me escucha porque yo le pedí a todos mis amigos, porque ya se convirtieron en amigos míos los locutores, entonces le pedí que por favor me ayuden con esto. Entonces me dije, ¿tú por qué no hablas? Entonces yo dije, ok, diré una palabrita por ahí. Recuerdo que la primera palabra que dije fue bonito. Ah, Y me dijeron, wow, me dijeron, a ver, otra, a ver, ya te quedas. Y la verdad fue me descubrí, así me descubrieron. Luego de eso, bueno, ya vinieron los años de trabajo, ¿no? En una otra radio, ya compartiendo muchas cosas lindísimas que no voy a poder olvidar nunca. El hecho de conocer una cantidad increíble de artistas de la música, qué artistas increíble. nacionales, artistas internacionales, de la talla de Guillermo Dávila, de la talla de Maná, por ahí Luis Miguel, en ese entonces estaba de moda Lo Comía. Todo eso, ¿no? Todo eso en el tema local, Miki González, todos los rockeros peruanos habidos y por haber, Gianmarco, Pedro Suárez y todos los demás que de repente Río, el grupo Río, que hasta el día de Wow. hoy, por esa cercanía, seguimos siendo amigos, imagínate, ha sido una experiencia muy bonita. ¿Y cómo terminas en el mundo del emprendimiento? Porque la temática que vamos a tratar el día de hoy son estrategias para persuadir con un buen pitch. ¿Y cómo?
De la ¿Cómo aterrizo? comunicación, ¿cómo aterrizas al mundo del Pues emprendimiento? así, de paracaídas, te comento. Yo siempre en las instituciones donde he trabajado enseñando, he participado en todos estos eventos, ¿no? Por lo mismo de las comunicaciones. Luego me invitan a formar parte, ¿no? De estos cursos que eran muy, muy, muy lindos, el Design Thinking, bueno, en Sí. fin, un sinnúmero de cursos que nosotros comenzamos a enseñar. Y con ese ímpetu innovador que a mí me gusta siempre pensar en lo que me dijo un jefe una vez, siempre hay una mejor forma de hacer las cosas. Y Ujú. cuando descubrí el design thinking, yo pensé que era, wow, o sea, era lo que yo siempre predico. Siempre hay una mejor forma de hacer las cosas. Y me gusta crear y me gusta innovar. Y en ese campo es el que comienzan a descubrir que con la comunicación que yo practico, que yo enseño también, puedo mejorar este tema de la comunicación que hemos visto que en nuestros alumnos, a nivel nacional, diría yo, tiene cierta carencia, ¿no? Como es la comunicación. Ya los medios digitales han hecho que retrocedan. Los chicos prefieren enviar un texto que llamarte, por ejemplo, y la comunicación ha quedado muy de lado, ¿no? Entonces, como que no les interesa mucho, como que se, se paran frente a la clase y leen lo que escriben, ¿no? En la presentación y no hay una modulación, no hay una intención, no hay digamos, una idea de cómo pueden con sus palabras persuadir, comunicar, hacer incluso que nosotros nos creamos que ellos saben lo que están estudiando, porque en una exposición los docentes nos enteramos, como cuando ellos exponen, si saben o no saben el tema. Y podrían simplemente con modular su voz hacernos creer a nosotros que son unos capos. Y eso es verdad, ¿sabes por qué? Porque en el caso de mis alumnos, por ejemplo, o sea, yo siempre, todos los procesos, todos los ciclos que trabajo con mis alumnos, ellos tienen que terminar con una presentación pitch, ¿no? Y una presentación rápida, ¿no? Y lo que yo he visto es que en el proceso del entrenamiento del pitch, ellos comienzan a agarrar confianza con la comunicación. Y es increíble cómo eso puede cambiar a la persona, cómo eso ellos les cambia la vida. O sea, yo he visto el cambio de vida, o sea, de actitud. Comienzan a ser líderes, comienzan a articular mejor, comienzan a comunicarse mejor, comienzan a estudiar más, quieren Ujú. transmitir más y eso les cambia la vida. Y eso a mí me parece muy, muy impresionante que haga una presentación de 3 minutos, por ejemplo. Es que hay una cosa muy interesante. Cuando tú te sabes comunicar, cuando tú te sabes comunicar, y esto escúchenlo bien, tomas o adquieres seguridad. Exacto. Entonces, Ujú. cuando tú no puedes comunicarte, titubeas, lo primero, la primera señal que te llega está nervioso, Ajá, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que pasa. Cuando tú te sabes comunicar, puedes manifestar tu seguridad. Así no sepas nada. exacto. Eso es artista ya, ¿no? Ajá. Ese es el Es el artista. hechizo Sí, que ese le es el pone. artista. Dice, ¡uh! Sí, y eso me parece muy interesante, ¿no? Y la seguridad, ¿no? La comunicación no solamente es hablar, ¿no? Sino también tener una estructura de cómo dirigir, digamos, la información o expresar la información que tú tienes que dar a la otra persona, ¿no? Y los pitch, para los que no sepan qué es un pitch es una comunicación rápida sobre algo que quieres dar a conocer. Y hay diferentes tipos de pitch que vamos a hablar más adelante. Pero primero, hablemos sobre la estructura de un pitch. O sea, cómo se compone un pitch, que eso es al final lo que le da la seguridad, en este caso a los emprendedores, para poder expresar sus proyectos, sus modelos de negocio, cómo funcionan sus prototipos, ¿no? ¿Cuál es la estructura que debería de tener un buen pitch? Bueno, en primer lugar, yo quisiera decir que nosotros comunicamos con todo el cuerpo. Ujú, ¿Listo? Entonces, la primera base es eh, nuestra postura corporal, ujú, porque nosotros no podemos dirigirnos a la gente encorvados o de ujú, repente desgarbados o con mucha tensión. Y para ello hay muchos secretos que nos pueden ayudar a reforzar nuestras habilidades blandas para eso. ujú, Entonces, para mí el pitch empieza
como de repente tú también lo has visto en alguna sesión que me invitaste a hacer con los chicos para sus pitch, con el hecho de su postura corporal, el hecho de la modulación de la voz, el hecho de preparar su voz y después de eso, que es, digamos, algo anexo, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para esa estructura es saber de lo que vamos a hablar, Ujú, tener conocimiento de todo el entorno de lo que vamos a hablar. Eh, para ello también tenemos que tener un buen léxico. El ujú, vocabulario no nos puede fallar. Si por nervios o por algo tenemos que cambiar de palabra, tenemos varios recursos. Entonces, ujú, para eso hay que tener un buen vocabulario. Y la única forma de tener un vocabulario es leyendo. ujú. Y lo último es el tema ya que te da la misma seguridad, ¿no? El desenvolvimiento. No es el Claro. hecho que te pongas como un soldado y comienzas a hablar, ¿no? O otras personas que comienzan a tener algunos tics, ¿no? Ujú. O algunos ademanes o algunas muletillas incluso, ¿no? Y lo he visto incluso, o he escuchado, hasta en locutores de televisión. Ese ¿no? Entonces, Sí. hay mucho que corregir en eso, pero bueno, eso es solo, digamos, una muestra. Las personas que quieren comunicarse bien van a aprender, las personas que quieren comunicarse bien se van a interesar por comunicarse bien, porque Ujú. no solo es que te pongan un micrófono y tú puedes hablar lo que quieras, pero otra cosa es que tú motives, que tú incentives, que tú convenzas, que tú influyas en las personas que te están escuchando. Y cuando tú utilizas un pitch, que por lo general es para presentar un proyecto, ¿verdad? Ujú. O para hacer algo muy corto y que llame la atención, la estructura yo lo veo, ya pasando al tema de la Ujú. estructura, como un concierto de rock o un concierto de música. Yo siempre les digo eso a los chicos. Por eso Cuando uno debe ser que empieza, les dicen que son rockstars, ¿no? Cuando, así cuando, es. cuando ya llegan a cierto nivel de presentación, ya se comportan como rockstar. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando empieza el concierto, ¿qué vemos? Las luces están apagadas y de repente comienzan tan por ahí los bajos, los sintetizadores y todo el mundo, ¡wow! ¡Qué Mm. emoción! ¿No? ¡Qué emoción! Todo el mundo dice, ¡wow! Hay expectativa. Eso es lo que se quiere cuando empiezas a hablar. Claro. Que la gente diga, oh, wow, ¿de qué va a hablar? A eso, por ejemplo, y eso lo vimos mucho, yo recuerdo mucho esto porque lo aprendí muy bien de una persona que sabía mucho de esto y que era española, ¿no? Yo hice una maestría Ujú, y en esa maestría me enseñaron, wow, cada paso de la comunicación. Y por eso yo hice un paralelo y dije, la forma de comunicarnos cuando tú quieres hacer que tu mensaje llegue es como un concierto de rock. Cuando tú vas con la expectativa de divertirte, empieza la música. De repente empieza la luz y la gente, wow, comienza, ¿no? Ya va a empezar. Luego de eso sale el artista, ¿no? Elevado de repente, como Michael Jackson, ¿no? Sale elevado y dice, hola, y todo el mundo ya no, ¿no? Comienza, Ya sí, los ya. conquista a todos. Exacto. Ujú. ¿Y comienza a hacer qué? Comienza a cantar un tema conocido, ¿no? Comienza a traer a la gente con no, jamás te va a abrir un concierto un artista con un tema que no sea muy conocido, no sea muy Exacto. popular. Lo va a abrir con el que esté en ese momento sonando de repente. Entonces todo el mundo comienza a saltar, a gritar, y así va transcurriendo el concierto. Llegó un momento en el que ya pone el top, el éxito, que todo el mundo corea, pone sus teléfonos, ¿no? Sus Ujú. lucecitas, incluso hasta lloran, se emocionan. Y justo es en ese momento cuando le dice, buenas noches, muchas gracias. Ah. Y todo el mundo, no, otro, otro. ¿Sí o no? Y yo creo que esa es la emoción que deberíamos de transmitir en los pitch, que no lo veo mucho. O sea, digamos, yo veo en las incubadoras que trabajan, digamos, la estructura del pitch, pero trabajan, digamos, la presentación, el problema, la El solución, tiempo. el tiempo, ¿no? La tecnología. O sea, sí, es parte muy importante, pero tú al final, cuando vas a hacer tu pitch, tienes a un jurado que está durmiéndose. Así Aburrido porque ya ha visto es. como 50 proyectos y nada lo despierta, ¿no? Y no se trabaja, digamos, la estructura que está detrás del pitch, que es la habilidad blanda, ¿no? Como tú Así dices, o es. sea, ni bien entro y dices, hola, no con toda la emoción, o sea, preparar todo eso es lo que yo no veo en los Hay una pitch. curva, ¿no? Hay una curva Ajá. que va subiendo hasta el top y en ese top a todos los dejas emocionados y dicen, wow.
¿no? Yo Ujú. quiero ese producto, yo quiero invertir en ti, yo quiero hacer esto, me gustó, yo, y tú sabes que uso las manos y comienzo a hacer, comienzo a tener accidentes, bueno. No, y eso es importantísimo y yo se les dejo muy claro a mis alumnos, ¿no? Ellos piensan que sus prototipos y sus proyectos es lo que va a ganar y yo les digo, no, todo está en el pitch y el pitch no solamente es la PPT, o sea, tu PPT, tu presentación tiene que ser de muy Se buena esfuerzan calidad. más por el PPT que por Sí. lo que van a decir. Pero todo, es un conjunto de cosas, ¿no? O sea, ellos, digamos, tienen la PPT con muy buena calidad y con todo eso, algunos no, digamos, algunos se confían mucho en su prototipo, ¿no? Pero, digamos, la persona que está detrás, el jurado agarra y dice, muy bien, o sea, yo veo que tienes un prototipo funcional, ¿no? Que está por ahí, pero tu presentación es horrible, o sea, digamos, tu PPT no es buena. Y si tu PPT no es buena, o sea, ¿yo qué espero de la calidad de tu producto, de lo que tú me vas a entregar, ¿no? Y aparte, la manera en cómo tú te presentas, en cómo tú reflejas la confianza, la pasión que tienes por lo que haces. Si yo no veo eso, tampoco sé si vas a tener la motivación para continuar desarrollando tu proyecto. Entonces, son dos cosas muy importantes que no desarrollan, digamos, que es el tema de saber si el Ujú. proyecto que está desarrollando va a tener la suficiente calidad y eso lo ves cómo desarrolla su pitch, cómo hace el PPT de su pitch y si va a tener la motivación, la pasión para poder continuar con ese proyecto. Y ahí es ya cuando haces pues pitch para inversionistas, ¿no? Así es, nosotros nos podemos comunicar a todo nivel si sabemos cómo comunicarnos, si sabemos simplemente la primera línea. Me refiero a qué, a que nosotros tenemos primero, por ejemplo, y también te recuerdo algunas cosas que suelo hacer con mis alumnos. Yo les muestro, por ejemplo, los discursos que hacen, los distintos tipos de discursos o distintos tipos de forma de hablar de las personas o de los oradores que puedo encontrar y que les pueda llamar la atención. Les muestro, por ejemplo, a nuestro expresidente Alan García. Ujú. Tiene una manera peculiar de Sí, hablar, ¿no? sí, Y muy ha sido bueno. uno de los más grandes oradores que ha tenido el Perú y creo que no habrá uno igual. Ujú, Luego les enseño uno que me gusta mucho, el señor Obama, ujú. ¿no? La manera como hace su modulación, está muy bien entrenado, hay mucha gente que está detrás de su marketing personal para que lo pueda hacer. Y el último que yo les enseño y que les encanta siempre es el de nuestro queridísimo Cantinflas, Ah, claro. en esa película donde él hace de un embajador, ¿no? El embajador se llama Ya. la película. Y él es un embajador que lo invitan a dar el discurso porque tiene que dirimir, ¿no? El voto de los que están empatados, ¿no? Pero por una opción. Y es muy elocuente, es un discurso que nunca pasa de moda porque se ve reflejado en la política que hoy se vive, ¿no? Entonces, esos ejemplos los pongo yo porque la gente, a través de oírlos, y tienes que tomar agua cuando estás hablando. No, y eso pasa mucho porque yo también vengo con la Ujú. voz seca a veces, y eso es Ese un, es el cuidado de la voz que ese es un tienes que tip, tener. ese es un tip a los emprendedores, ¿no? Así Porque es. cuando, digamos, tú vas a presentar, ¿no? Ujú. Tu proyecto, vas a hacer un pitch, no te va a salir a la primera de manera natural. Y No, comúnmente todo no, el no, pitch, no. el pitch, cometemos el grave error de dejar el pitch, el diálogo del pitch y practicar el pitch para el final. Entonces, un día antes tú estás practicando y practicando, todo el día practicando, te amaneces. Yo he tenido estudiantes que el primer pitch me lo hacían muy bien y después estaban agotados. Así Y es. cuando fueron a hacer el pitch no tenían ni Así voz es. y estaban súper agotados. Y les pasa lo que a mí. Claro. Pero cuando es que estamos con un clima también que está un poco seco y tenemos que humectar y eso es parte del cuidado de la voz. Vamos a hacer un Ujú. paréntesis. Ustedes para cuidar su voz tienen que aprender a modular sus bajos, sus graves, y eso lo pueden hacer como cualquier cantante, por ejemplo. Y también tienen que humectar muchísimo sus cuerdas vocales porque eso es, digamos, el único alimento que tienen para poder estar totalmente elásticas. Exacto. Y en base a eso, es que también tú puedes hacer tu buen speech, porque de repente estás hablando como yo y de repente te ataca, Buen ejemplo. te ataca, te ataca. Suelen ahí adentro, te ataca, entonces tú tienes que contraatacar con el agua. No, sí, es muy importante Así es. porque
toser un rato, digamos, cuando estás haciendo tu pitch y tienes 3 minutos para presentar, estás consumiendo No, tiempo ya, de verdad lo perdiste, y lo sí. perdiste, ¿no? Y hay puntos, o sea, tú cuando haces tu pitch y haces un buen pitch, te ponen un puntaje por la calidad de tu presentación y todo eso lo califican en conjunto, ¿no? Lo que tú expresas, lo que tú muestras, todo eso lo califican en conjunto. Eso tiene un Y la puntaje. presión también te juega en contra, ¿no? Ajá. Entonces, todo eso tienes que aprender a dominar, y eso lo vas a hacer no un día antes. Y Eso lo sí, tienes que hacer varios días antes. ajá. Por eso es que siempre mi idea es de que para preparar un pitch tienen que estar por lo menos una semana en ese training para que lleguen consolidados en el momento de la presentación. Y como te decía, ¿no? Ahí yo les hacía ver estos videos a los chicos porque todos tenían una estructura similar. Ujú. Siempre había un jala orejas, ya no es un jala vista, es un Ajá. jala oreja. Ah, Entonces, interesante. ese jala oreja es el que dices, oh, ¿de qué va a hablar? ¿Ah? ¿No? Ajá. Yo lo vi en ese video de Cantinflas porque él dice, prefería hablar al último porque así me los cojo cansados. Ah, Entonces todo el mundo, ay, no, pero es claro, la verdad. ya le jaló la oreja. Entonces todo el mundo comenzaba, se ríe, pero ya les jaló la oreja. Entonces, ¿de qué va a hablar? ¿No? Y aparte del interés que tenían de escucharlo porque era el último, digamos, que oraba en ese momento. Ujú. Entonces, luego de eso luego de ese jalo orejas, ya tenemos la parte introductoria. Ahora, esa Ujú, parte introductoria, por ejemplo, ¿no? Justo no quiero salirme un poquito del jalaorejas porque ujú. me parece muy interesante lo que has comentado. Comúnmente, cuando empiezan con una estructura de pitch, ellos hacen como, digamos, o te solicitan o te entrenan, ¿no? Con un storytelling, ¿no? O sea, dice, empieza contando tu historia y todo eso, y que se ha vuelto algo típico. Pero algo que yo he descubierto, por ejemplo, y que he puesto en práctica es decir directamente a qué te dedicas y qué es lo que haces, ¿no? ¿Por qué? Porque el jurado tiene que entender quién es la persona que está delante y qué es lo que y qué es lo que hace, o sea, por qué está ahí adelante, no sé. Bueno, hola, mi nombre es Oscar y yo me dedico a vender zapatillas. Bueno, Claro, de muy corto, frente, sencillo. muy corto y sencillo, porque la persona, ya, él se dedica a vender zapatillas, entonces ya sabe todo o sea, ya va a entender un poco el contexto del pitch o de la presentación que vas a hacer. Porque si tú empiezas con la historia, la otra va a tratar de entender tu historia como fuerza, ¿no? Pero entonces, tal vez esa pequeña parte yo he descubierto que ayuda mucho, ¿no? La estructura del pitch. Y luego he visto el tema del propósito, ya tener una conexión emocional, digamos, con el jurado, por ejemplo, ¿no? Establecer esa conexión emocional. Y por ejemplo, ¿no? Hola, mi nombre es Oscar Medina y yo me dedico a vender zapatillas y mi propósito es calzar a los niños pobres de las zonas rurales, ¿no? Entonces, Como tu presentación me parece que está bastante ajá, bien porque es precisa, concisa, directa, ¿no es claro, cierto? exacto. Si es que también lo requiere así el Ujú. concurso, ¿no? De repente está perfecto que lo hagan así. Ahora, el inicio de pitch ya viene con esa, como te digo, con el jalorejas y, Eso de, es lo que quiero descubrir, por y el ejemplo. Ajá, jalorejas es ese tema cuando que no sé por qué todos dicen, así es. sabías que cuando hay miles de palabras para ponerlas en vez de eso, hay miles de datos, de repente, no sé, tu negocio tiene algún dato importante, ¿no? No sé, de repente son las plantas que son las más importantes del país o somos los únicos que tenemos esa plantita con la que vamos a trabajar o la que vamos a vender o de la que vamos a utilizar de pronto sus resinas, no sé. Ujú, Entonces, tú puedes empezar con un dato estadístico o con un dato importante, ¿no? Con un ujú. dato importante. Entonces, yo digo, ¿qué puede suplir al sabías que los niños en el Perú sufren anemia o el 10% de las Ujú. personas hace? Entonces, estamos redundando y nunca salimos de eso.
¿no? Nunca Exacto. salimos de eso. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que buscar, y para eso también teníamos que utilizar el vocabulario, ¿no es cierto? Tenemos Exacto. que encontrar otras palabras. Podemos entrar con un dato estadístico. 25 millones de personas al día mueren por tal cosa. Y todo el Ujú. mundo, ¿qué? ¿No? Podría ser. Pero eso llega a ser como, ya se convierten en artistas los chicos, ¿no? Porque Pero, es pero es el que, llegar a ese dato y encontrar esas palabras, es pero se puede. O sea, bien, bien trabajoso. busca algo que tú crees que va a llamar la atención en tu público. Exacto, ahí, por ejemplo, ¿no? Encuentra algo que crees que va a llamar la atención a tu Mira, público. los chicos son creativos, todos son creativos. Cuando quieren ligar a una niña, ¿qué le dicen? Ajá. Se inventan, son los mejores del mundo. Y van, se acercan a ella y le dicen, hey, yo soy, ¿no? Hola, ¿no? Claro. Algo tienen que decirle Ajá. para impresionar a la chica. Y la chica va a decir, ay, wow, sí, bailo, claro, bailo contigo. Pero son creativos, todos son creativos. Lo que Ujú. pasa es que nos estamos dejando llevar un poco por el status quo, o porque ya nos dieron el ejemplo, o porque ahí nomás, o porque no O le por damos la cómo nos importancia. entrenaron también, ¿no? Exactamente, porque de repente las personas que nos entrenan no están especializadas en la comunicación o en el pitch, Ujú. y simplemente En la estructura siguen, formal, digamos, y siguen un del pitch. patrón, Y sí, un siguen un patrón, ajá. sílabus, siguen una Yo técnica. creo que ese es el error también que estoy cometiendo, porque tienes mucha razón, o sea, he descuidado mucho la habilidad blanda de esta estructura de la habilidad blanda que tengo que preparar antes a mis alumnos, antes de darles todo un patrón de seguimiento de lo que tienen que hacer, ¿no? Bueno, yo actualmente me preocupo mucho por el tema del propósito. No, o sea, porque identifiquen su propósito y que logren crear una conexión emocional. Pero no he pasado a tu nivel. O sea, no he llegado a tu nivel de desarrollar ya la estructura comunicacional, ¿no? O sea, no una comunicación efectiva. O sea, no he llegado a ese nivel de impacto que tú proyectas y que he visto que lo transmites justo cuando tenemos concursos y te invito a que los prepares y yo veo ese cambio rotundo de la presentación de los que hacen los pitch, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante y no sé cómo me preparo en eso, o sea, cómo aprendo. Primero, lo que tenemos que ver es qué recursos tenemos nosotros. Ujú, Conocernos a nosotros mismos también en nuestras falencias. De pronto, no tengo una voz alta, ¿cómo puedo suplir esa voz alta? Me llevo un micrófono, puedo hacer algún ejercicio, puedo, de pronto si tengo si me veo, porque lo ideal sería que te grabes y digas, oye, esto no me gustó, me estoy moviendo mucho acá, me estoy apoyando mucho a la derecha o a la izquierda, comienzo a ver mis errores, entonces yo también comienzo a pulirme. Hay un, digamos, hay una resistencia. Llegar a hablar fluido, llegar a hablar delante del público, llegar a ser un orador, llegar a ser una persona que se comunica, una comunicadora, digamos, o un ujú, comunicador, no es de la noche a la mañana. ujú, ¿Hay que tener habilidades? Sí hay que tener habilidades. ¿Las puedes trabajar? Sí las puedes trabajar. Leyendo, escuchando, de pronto incluso viendo videos referenciales en YouTube o en ujú. cualquier, ¿no? Cualquier otra plataforma y buscando ejemplos, tenemos ejemplos en televisión, ejemplos en radio, ¿no? Yo muchas veces veo que hay muchos locutores de televisión y de radio que hace 20 años siguen haciendo lo mismo. Y hay muchos estilos nuevos, hay muchas formas de mejorarlo y nadie quiere De mejorar. innovar. Nadie quiere mejorar. Todo el mundo dice, Ajá. no, ya, suficiente, ¿no? Es la, es Suficiente. la- es- es la comodidad, ¿no? Aquí en Perú, Ujú. Osquitar, para ser locutor no necesitas nada, porque tú puedes poner tu radio y puedes hablar, ¿no es cierto? O bueno, puedes improvisar O y puedes ya. poner tu O podcast porque y eres puedes fino. hablar. No, no tanto, pero si te das cuenta, o sea, o sea, para dedicarte a la comunicación, para ser un fluido comunicador, o sea, no es de la noche a la mañana. Puedes tener muchas habilidades y por supuesto que hay gente como tú que tiene esas habilidades de poder hablar, comunicarse, pero estoy seguro que todos han ido de poco a poco, ¿no es cierto? Uy, sí, yo A era veces terrible comunicándome. a la primera no, Ajá. pero hay gente que sí puede a la primera y de pronto comienza a mejorar y llega a niveles más altos. Entonces,
yo veo que la gente no se preocupa por mejorar, por innovar, por cultivarse, Esa palabra es clave, ¿no? cultivarse. ¿Sabes por qué? Porque yo cuando hago los podcasts y los edito, me escucho y digo, mis muletillas, por ejemplo, ¿no? Yo tengo bastantes muletillas y me doy cuenta de mis muletillas. A veces trato de controlarlas, pero es difícil, ¿no? Claro. Por ejemplo, ese no, no, ¿no? Esa es mi muletilla. Creo que todos tenemos eso, ¿no? Sí. Y pero yo lo repito mucho, pero yo me doy cuenta de mi manera de cómo me expreso cuando veo las grabaciones o cuando escucho las grabaciones, hasta la manera en cómo me expreso, ¿no? Cómo muevo mis manos, cómo me comunico. A mí una vez, por ejemplo, me enseñaron, un comunicador también me enseñó de que, por ejemplo, cuando tienes que decir algo maravilloso o algo que tu proyecto es grandioso, tienes que levantar las manos, no tienes que decir mi proyecto, ¿no? La Eh, modulación de la voz la tiene que modulación de cambiar, voz tiene que tiene que ser aumentar. más. Tú puedes Ajá. hacer llorar a una persona. También me enseñó que cuando tienes que decir algo triste, las manos abajo, ¿no? Las manos abajo cuando tienes que O informar, ¿no? puedes juntarlas. O puedes juntarlas El también. lenguaje corporal, Lenguaje recuerda lo corporal, que hemos ajá, hablado, el lenguaje corporal también ayuda. Y por ajá. supuesto que ayuda cuando hablamos. Por eso es que vuelvo a retomar este tema de los discursos de los grandes oradores, porque ahí se puede ver cómo es que levantan la mano, cómo es que se dirigen a la gente, cómo es que voltean, cómo es que nosotros miramos muchas veces a la cámara, porque sabemos que Sí, hay gente que nos está viendo ahí, ¿no es cierto? ajá. Pero eso se aprende con la práctica. Y también hay muletillas corporales. Claro, claro que sí. Ujú. A veces nos paramos y estamos, ¿no? Frente al cruzamos las manos o estamos, Sí. ¿no? O estamos atrás o escondiendo, pero seguimos frotando las manos porque son los nervios que de repente no podemos controlar. Entonces yo creo que una recomendación que podríamos darle a los emprendedores es que no dejen el pitch al final y comiencen a hacer un pitch desde el principio y a practicar, aunque sea un pitch de copias, o descárguense un pitch Y pregunten. y pregunten, Y claro. hagan que Ujú. los escuche. ¿Qué les parece? Nosotros no somos dueños de la verdad en comunicaciones. Entonces, podemos preguntar a alguien que sepa, podemos hacer que nos escuche, ¿qué te parece? Y alguien nos dará una opinión. Y de eso se trata, de Ujú. hacerlo mejor, porque yo puedo verlo subjetivamente, pero cuando los demás me dan una opinión, no es porque no quieren, no porque no me gusta o porque no quieren vernos brillar, sino porque en realidad hay que escuchar porque quizás eso que nosotros no hemos visto puede ser una ayuda y puede ser lo que nos haga diferentes. Y esa es otra de las cosas. Nosotros tenemos que buscar ser diferentes. Y al ser Exacto. diferentes, innovamos. Si queremos, lo vemos en los proyectos, ventaja competitiva, ventaja comparativa, el plus que te da Ujú. El el factor producto, diferencial. el factor diferencial, todas esas cosas, ¿no? Entonces, e- en todo siempre buscamos tener un valor agregado. Y Exacto. nuestro valor agregado en el pitch, ¿cuál es? ¿Cuál es? Nuestra expresión corporal, nuestra Pregúntate voz. tú, pregúntate tú, Tenemos que descubrirlo, ¿qué claro. traes Tienes razón. tú? ¿Qué Ajá. traes tú? ¿Qué estás aportando tú a tu equipo? Exacto. Y eso es, y ahí vamos, porque uno de los fondos más importantes del país, que es Startup Perú, Ujú. antes pedía que solamente una persona haga el pitch. No, comúnmente lo que hacen es te grabas, haces un pitch y mandas el video para participar y para concursar. Pero actualmente lo hace todo el equipo. Antes lo hacía solo una persona, pero ahora el startup te pide todo el equipo. Entonces, todo el equipo tiene que saber comunicar y expresarse de manera Y efectiva. no todo el equipo tiene la misma habilidad para comunicar. Para eso también hay otro tip. Por Ujú. ejemplo, muchas veces yo he visto que empieza y el discurso es así, Sí. ¿no? Con olas. Entonces tenemos que poner al que arranca y al que termina como los mejores, como los Mm, pilares, ¿no es cierto? El que arranca tiene que jalar la oreja y tiene que llamar la atención y tiene que darle esa introducción con lo que va a, digamos, a llamar más la atención, con seguridad y con firmeza, ¿no? Entonces, ya llamó la atención. Podemos bajar un poco con las personas que de repente no ujú. están en ese nivel. Y luego, al final, rematamos con Exacto. el éxito de la noche. Sí, Si eso nos es lo bonito. acordamos del concierto, Claro. ¿no es cierto? Entonces, el último tiene que ser el que se compre todo.
el que se compre los besos y los abrazos, Ajá. el que se lleve El las aplauso. flores, el aplauso, ¿no? Pero también es muy importante articularlo, porque el mismo, Por ahora eso ya hay que practicarlo. cómo ha madurado el ecosistema, Ujú. ya se presentan videos de pitch con muy buen nivel. Entonces, si tú tienes un buen orador al principio, te inicia la presentación y luego pasa al siguiente personaje del equipo y se siente el contraste, la Claro, diferencia, claro. o sea, ya, Tiene que ir como modulando, por eso te digo y eso como me el ha concierto, pasado, como el ajá, como el concierto. concierto, exacto. Que el que menos habilidad de pronto tenga en ese momento, porque yo sé que la pueden sacar adelante, que el que menos habilidad se sienta que tiene en ese momento sea como el tema nuevo, Ujú. ¿no? Como el tema nuevo del concierto, que todo el mundo, ay, mira, es nuevo, pero todo el mundo lo baila porque es nuevo y es tu grupo favorito. Yo creo que el ecosistema necesita más áreas. No, de verdad, porque sabes que, o sea, esa es una habilidad que no que tú enseñas, que tú ayudas, pero no todos la tienen, ¿no? Y tú transmites una energía que contagia al equipo. Y por eso yo creo que obtienen Te agradezco. muy buenos resultados. Deberías abrir una academia de pitch Debería ser. o algo Me así. acabas de dar un tema de emprendimiento. Bien, Osquitar, lo voy a anotar. Academia de emprendimiento. Listo, tomando nota. Listo. Sí, no, deberías de hacerlo porque, o sea, no todos tienen esas carreras. O sea, digamos, entrenar a otras personas que también entrenen a equipos a hacer pitch, porque una salir no nos alcanza. Entonces Claro necesitamos que más sí. áreas, ¿no? Además, esto se hace con tanta pasión, con tantas ganas. Yo creo que cuando a uno le gustan las cosas, se nota. Muy bien. Y pasemos un poquito ya a la parte técnica Ujú. del pitch. Por ejemplo, ¿no? Yo antes de emprender todavía no tenía muchos conocimientos y siempre me decían el speech y me decían el pitch, ¿sí? Y hasta el día de hoy, ¿no? ¿Has preparado tu speech? Me dicen, mi speech, ¿no es pitch? ¿O es lo mismo? Hace algunos meses atrás, creo que todavía seguíamos con la confusión. Hasta yo seguía Ujú, con la confusión. Pero sí es cierto que hay una diferencia entre el speech y el pitch. ujú, El speech, porque como tiene una S adelante, es más grande, ¿ya? Es más, así, acostúmbrense a eso, ajá, relacionen. Speech son discursos más grandes, son, digamos, disertaciones que se consiente o que se hacen para conseguir, digamos, influenciar, atraer los famosos ujú, discursos de políticos, vuelvo con esto, o de repente lo que quiere decir un empresario, ¿no? Lo que ujú, quiere decir a todo su personal, por ejemplo. ujú, En cambio, los pitch no, los pitch son pequeñitos, ujú, concisos, precisos y con, digamos, el contenido necesario que va a, digamos, a conseguir el objetivo, ¿no? El objetivo de ese pequeño pitch. Si tú quieres convencer a alguien de la calidad de tu producto, tienes un determinado pitch. Si tú quieres de repente ganar un concurso y quieres vender la idea, nada más, para eso tendrás tu argumento, digamos, tu texto, ujú. ¿no? Y harás ese pequeño pitch. Pero el pitch es solo algo pequeñito. El pitch es preciso. Por lo general se utiliza para este tipo de eventos, ¿no? Por eso le llaman el elevator pitch que empezaba, ¿no? Yo nunca había oído hablar del elevator pitch hasta hace 10 años más o menos y me gustó mucho porque el reto era que, ¿no? En el elevador en 20 segundos puedas convencer a una persona, por lo menos para que te dé una cita y puedas interesarlo en tu producto o tu proyecto. Sí, y esto me gustaría también mencionarlo, los diferentes tipos de pitch que existen. ¿Por qué? Porque soy educador, Así es. ¿no? Entonces, como educador, tengo que ponerme en el criterio técnico y conceptual, porque tengo que transmitirle la información correcta a mis alumnos, Así ¿no? es. Y yo hago el esfuerzo y me pongo un poco terco de ver los conceptos. Muy bien, ¿qué es? A ver, el elevator pitch, ¿de qué trata el elevator pitch y por qué el elevator pitch y cómo se aplica, digamos, para el tema del emprendimiento? Entonces, yo me doy cuenta que un elevator pitch, por ejemplo, es de 1 minuto. A veces menos. Ajá, y a veces menos, o sea, es una conversación de elevador. Entonces, esto yo le transmito un poco, comparto con mis compañeros emprendedores que también son educadores, ¿no? Profesores, que a veces utilizan el elevator pitch, pero el elevator pitch utilizan 3 minutos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya no es un elevator pitch,
¿no? Un elevator pitch, digamos, es de 1 minuto. Ahora, eso no lo he visto estandarizado, no he visto como algo muy restringido a eso, ¿no? Es algo que yo me doy cuenta por criterio, ¿no? O sea, digo, ya, un elevator pitch es una presentación de 1 minuto, ¿no? Ahora, un pitch, por ejemplo, he estado revisando también para el podcast que le dicen el pitch rocket, por ejemplo, ¿no? Que es el de 3 minutos. Pero Ese- hay otros tipos de pitch, ¿no? exacto. Hay el Twitter pitch, Twitter pitch, ¿no? que tan Háblanos solo de ese, es del el Twitter pitch. Twitter pitch. El Twitter pitch es simplemente aquel pitch que tiene 140 palabras, 140 letras, perdón, Ah, mira, ¿no? 140 letras y que está exclusivamente creado para ese tipo de redes, para ¿no? el Twitter, claro. Para el mismo TikTok, porque no te puedes pasar del tiempo, ¿verdad? Entonces, hay una estructura muy pequeñita. Ese Ujú. es el famoso Twitter pitch. Y eso yo le escuché eso de Freddy Vega, por ejemplo, el de Platzi, ¿no? Que agarraba y decía, si tú quieres decir de qué trata tu proyecto, de manera rápida, tienes que describirlo en Twitter, en Twitter, Es una oferta a un público definido. a un público definido. Ya, Ajá. es solo eso, Ujú, ¿no es cierto? Es solo eso y solo es esa frase que tiene 140 letras. ujú, O caracteres, como le llaman en el sistema, ¿no? claro. En el mismo aplicativo, bueno, en la red, en la red. Y lo complejo es tratar de concretar toda la información En ahí. solo eso, Ajá, imagínate la creatividad que tenemos que tener para poder decir lo que queremos en el Twitter, ¿no? ajá, En solo 140 letritas. Solo 140. O sea, nos hemos digamos, limitado en letras, pero se puede decir. claro. Es como cuando vemos un comercial en la televisión y tiene 15 segundos y tú dices 15 segundos no es nada, pero 15 segundos te dijo todo el comercial. Sí, es Y los así. comerciales no duran más de 30 segundos o de 20 segundos porque ya la gente te cambia de canal. Ajá. Imagínate lo que se puede hacer en tan corto tiempo, ¿no? Y, no, y mis alumnos agarran y me dicen, ya muy bien, profesor, ¿cuánto va a durar el pitch? Me dicen, ¿no? 3 minutos. ¡3 minutos! Me dice, ¿cómo voy a presentar en 3 minutos? Y yo agarro y les pongo, por ejemplo, videos de 500 startups, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren cómo hacen pitch de 1 minuto y medio. Y muy bien explicados. Todavía les sobra el tiempo de los 3 minutos. Tú sabes que para eso, para que puedan hacer este tipo de concreción, ese tipo Ujú, de speech corto, o de pitch corto, perdón, eh, yo les doy a los chicos formas de cómo hablan los locutores. Una ujú. cosa es un comercial y la otra cosa es un ofertero, por Claro. ejemplo. El ofertero es 10 segundos. Ujú, 10 segundos. Y a ellos mismos los hago hacer ese tipo de ejercicio. Entonces, mientras te dicen, esta semana en tal, tenemos tal, ¿no? Tales ofertas, esto, el otro, compre tal, tal, tal. Pero el de 10 segundos te dice, aprovecha ahora con su tarjeta estilos, tenemos ta, 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 ajá, el a ofertero. 99.50, solo con su tarjeta estilo, nada más. Claro, pero ya utiliza una conexión, ¿no? Todos en Arequipa sabemos qué son las tiendas estilos, entonces no tiene que explicar más. Exacto. Entonces va en 10 segundos, así. O de Ajá, repente estas son las super ofertas del súper, tal cosa, tal esto, tal otro, de 99.50, ya está. listo, Y tú claro. lo dijiste y dije, ¡ah! Pero ya te lo dijeron, que tiene mucha diferencia a lo que pide la ley, que al final te hacen unas colas de 20 segundos de todas las características, ¿no? Promoción limitada, que no sé qué, bla, 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 que muchas veces te aceleran la voz. Te lo digo porque los comerciales es así, es muy diferente eso a lo que dices en el comercial. Pues Exacto. para eso les hago esa práctica. Y me estabas comentando acerca del Rocket Pitch. El Rocket Pitch es el neto pitch de estos eventos de emprendimiento. Exacto. Porque todos tienen esa base. Es el famoso Rocket Pitch. ¿Por qué Rocket Pitch? Porque el rocket es un cohete, es un lanzamiento, es un Ujú. pitch de lanzamiento. Ay, mira. Y algo curioso que veo que pasa ahí, ¿no? Que no estoy muy de acuerdo con el ecosistema, porque veo que mis alumnos sufren demasiado para eso, es cuando te dicen, muy bien, vas a hacer un rocket pitch, pero tienes que contar un storytelling dentro de esos 3 minutos. Y digamos, pero mi proyecto, tengo que hablar de esto de mi proyecto, tengo que hablar del modelo de negocio, de mi factor diferencial.
tengo que hablar de cómo funciona la tecnología, cómo me voy a proyectar y aparte tengo que contar una historia en 3 minutos. Y a veces pienso y digo, he tenido yo capacitaciones, digamos, por ejemplo, una de ellas fue en Vincuba, donde hacíamos un pitch de 7 minutos para inversionistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que cada pitch tiene una situación, ¿no? Entonces, ¿cuándo podemos utilizar, por ejemplo, un pitch de 5 minutos y cuándo podemos utilizar un pitch de 3 minutos? El de 3 minutos es necesariamente para este tema de Ujú, eventos de concurso, de presentaciones, en este tipo de selección, ¿no? Que ujú. hay, cuando necesitamos ser precisos, concisos, pero tenemos un tiempo para poder explayar nuestras ventajas, nuestros valores agregados, nuestra responsabilidad social. O sea, hacer un 360 de nuestro negocio Ajá, en 3 minutos. pero eso es cuando estamos concursando. Cuando estamos concursando. Muy Cuando bien. estamos hablando acerca de nuestros inversionistas, de nuestro negocio en sí, es el famoso, el pitch deck, Ujú. ¿no? Ese es el que te permite hacer un pitch mucho más grande, donde vas a dar, mayor Mayor información. información. Parece estaría bien unos 7 minutos. 5 a $5 a $7. 7 minutos, Depende ¿no? depende del grado de interés que nosotros tengamos en dejar muchas cosas claras, porque hay negocios o hay información que es muy muy necesaria y se tiene que tocar y nos puede explayar un poco el pitch. Pero hay información que puede ser muy concisa dependiendo del negocio. Ujú, Hay negocios que necesitan que hablemos mucho, hay negocios que no necesitan que hablemos mucho. Por ejemplo, un negocio farmacéutico definitivamente va a necesitar que hablemos mucho, pero ujú. un negocio de helados no va a necesitar algo mucho, Claro, no va exacto. a necesitar algo más, no Ahora, algo los, mucho. los eventos son diferentes, ¿no? Sí. Y la manera en cómo tú vas a, por ejemplo, para un concurso donde presentas pues centenares de proyectos, 3 minutos está bien para los jurados. Es más, tú ni siquiera necesitas estar presente ahí porque está tu video. Pero ya cuando tienes un demo day, por ejemplo, ¿no? Donde tú quieres transmitir la conexión emocional que te ha llevado a tu emprendimiento, yo considero que ahí deberían de ser de 5 minutos y yo veo que las estructuras de los programas que hacen los someten a 3 minutos, por ejemplo, ¿no? Y dos minutos de preguntas. Entonces, no siempre te llega a quedar claro todo el proyecto jurado. Entonces, el ecosistema se puede estar perdiendo de un gran emprendimiento por falta de tiempo, ¿no? Es cierto, pero ahí nosotros tenemos que ver, por lo menos en concursos, tenemos que ver por eso la parte creativa. Mm, Ahí, como tú dijiste, somos artistas. ujú, Entonces, yo de repente solo no puedo hacerlo, pero puedo conseguir ayuda. Y puedo conseguir de repente en marketing alguien que me apoye, hay gente que hace libretos para comerciales, hay gente que es muy, muy, digamos, capacitada en locución, en oratoria, en comunicación, que te pueden dar ciertas pautas para que tú puedas hacer esto. Sería bueno que cuando hablemos con alumnos podamos tener un equipo, ¿no? Que nos pueda dar precisamente todas esas pautas, entonces los chicos pueden aprender de todo ujú. y ya no, si te das cuenta, ya no está haciendo una labor de un día ni de una semana, puede ser hasta de un curso de un semestre. Ah, claro. Sí, y otra cosa que he notado, por ejemplo, ¿no? Yo he llegado a ser jurado del startup, si no me equivoco, del startup Ujú. 9G. Y cuando me invitaron, comúnmente pues tú hacías tu pitch de 3 minutos y ahí te cerraban, porque yo también he participado en startup, llegué hasta las instancias finales cuando recién salí de startup y solamente fui a presentar mi pitch de 3 minutos y ahí quedaba todo, ¿no? Ahí recién yo estaba aprendiendo. Pero yo ahora cuando yo he sido jurado de startup en el 9G, por ejemplo, algo curioso es que ya tenías 10 minutos para evaluar el proyecto. Los dejabas hacer su pitch de 3 minutos y luego comenzabas a hacer una entrevista exhaustiva. No era restringido que ellos hicieran un pitch de 3 minutos, o sea, yo no le calculaba el tiempo de 3 minutos. Ellos ya venían preparados con un pitch de 3 minutos. Y es más, algunos emprendedores que participaron me comentaron de que algunos jurados le decían, ya escuché tu pitch del video, quiero hablar de tu proyecto, no quiero que me hagas la presentación Ok, de tu proyecto. Y los dejaba ok, así en frío claro, porque ahí estaban sus claro. PPTs, ¿no? Y ahora que me han informado, ¿no? Que los pitch
o no necesariamente los pitch, sino que la modalidad del startup es utilizar una entrevista, ¿no? O sea, ya vio tu pitch en el video. Probablemente no lo vea en la entrevista, o tal Y vez ella lo no quiere vea, hacerlo en vivo, digamos. ajá, o tal vez lo vea o te permita hacer tu pitch ese rato, ¿no? Pero ya ha aumentado el tiempo, creo que ahora están como 20 minutos, 25 minutos, o sea, se ha alargado porque quieren conocer mejor a los emprendedores. Y es más, ahora el sistema de evaluación ha cambiado, o sea, ya no es como que tú presentas tu pitch y pasas la primera etapa, que es la parte legal, y luego recién pasas a la entrevista. No, ahora los jurados externos están haciendo las evaluaciones desde el principio y están sacando de golpe a los que no han visto un buen pitch, porque antes tú te confiabas, ¿no? Claro. Eso es lo que quiero comentar, a lo que quiero llegar. O sea, antes tú decías, ya muy bien, tengo todo mi prototipo, mi proyecto, todo, lo armo todo. Me falta el pitch. ¿Cuánto tiempo te queda para hacer tu pitch? 2 horas, 3 horas antes de que cierre el concurso, ¿no? Claro. Y haces tu pitch, todo ahí, pones tu PPT, mandas porque dices, después si paso, si mi idea es buena y paso, Ya, voy a hacer lo bien mi pitch, mejor, lo lo mejor, mejor. es claro. Ahora ya no hay esa oportunidad. Claro. Es, Es que también todo se está acelerando, si te das ajá, cuenta, ¿no? El tiempo, como dicen, es oro y lo que hacen, digamos, los jurados es eso, ¿no? Ahorrarse el tiempo para hacerlo más rápido, porque ya no, tú sabes, los eventos ahora ya no duran mucho. hay más, Hay más más proyectos. también, hay muchos más concursantes también. Entonces, hay un sinnúmero de factores que van a influenciar siempre en estos cambios. Te escuchaba cuando me decías acerca de este pitch que les habían pedido, que además tenían que hacer una historia, ¿no? El storytelling. El storyteller. Entonces, ese tema se ve, por ejemplo, en un pitch comercial. Ujú, Esa es la intención del pitch comercial, ujú, hacer un storyteller, ¿no es ujú, cierto? Pero, me estoy dando cuenta que incluso pueden llegar a mezclar, ¿no? A fusionar un tipo de speech con otro, porque ujú. no necesariamente tienes que tener algo comercial, dependiendo de cómo sea el concurso también, ¿no? Claro. Porque si el Ajá. concurso es por un tema comercial también, porque, no sé, hay inversionistas ahí que ya te van a poner el dinero, Exacto. entonces tú lo que haces es precisamente adecuarlo. Y quizás queda también el hecho de ser flexibles, de poder tomar un poquito de acá y otro poquito de acá, lo que se estila hoy, ¿no? Bueno, tomaremos de aquí y de acá para innovar y para que no sea siempre el mismo speech, les vamos a pedir ahora que hagan un storyteller. Puede Ujú. ser también, ¿no? ¿Quién está al frente, no? Depende, De que estás hablando. Porque a depende. veces, o sea, a mí me ha pasado. Yo me preparo en mi pitch y digo, voy a llegar con unos profesionales que saben sobre pitch, por ejemplo, ¿no? Claro, Voy a llegar a estos profesionales. realmente sabrán sobre pitch. Sabrán, y A no, veces los ponen simplemente porque tienen una trayectoria que podría ser, ¿no? exacto, ¿no? Entonces, es eso también, ¿no? De repente, es bajo la consideración del jurado. Ajá. Y de acuerdo al Pero jurado se hacen las ¿cómo bases sabes qué también. jurado te va a tocar? Eso también no sabemos. ¿No? Pero tienes que estar preparado para todo, o sea, tienes que llevar Exacto. tus balas, tienes que llevar tus armas para todo. Por eso es que tienes que hacer un buen pitch, por Por- eso es que cuando tú puedes comunicar, cuando tú aprendes a comunicar, te pongan a quien te pongan, tú le vas a decir lo que tienes que decir. Si tú Ujú. sabes cómo comunicarte, si sabes hablar, si tienes el recurso y conoces el tema, entonces lo único que te queda es enfrentarte al público, enfrentarte a tu audiencia, que pueden ser expertos, que pueden ser inexpertos, que pueden ser muy expertos y que pueden ser, no sé, de repente totales desconocidos. Ujú. Pero tú vas a llegar a ellos tal como tienes que llegar, pero para eso te tienes que preparar. Exacto. Y el mejor consejo eh, que yo creo que podríamos darle a los emprendedores es no confíes de que la persona que va a estar como jurado conoce la estructura de un pitch o sabe que estás hablando, cómo funciona una estructura de costos, ¿no? O que es un factor diferencial. No te confíes en Claro, eso, porque tal vez te toca, no sé, el alcalde y el alcalde no sabe sobre los procesos creativos y tú le estás exacto. hablando de design thinking, digamos, ¿no? Y no te va a entender. Entonces, un pitch tiene que ser preparado para todo. Tienes que exponérselo a tu familia, a los expertos, o sea, a todo, todo, todo y recabar la mayor cantidad de preguntas que te hagan y dudas. Yo creo que podemos decir algo, a mí siempre me gusta hacer paralelos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando te invitan a animar un evento? Ujú, Tú vas, ¡hey! ¿No?
y no sabes con qué audiencia te vas a encontrar. sabes. No sabes cómo van a reaccionar. De repente es gente que a lo mejor tú dices, hola, ¿cómo están? Y la gente solo te mira. Bien, bien. Entonces tú, uy, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Entonces, en ese momento es cuando tú descubres que tu estrategia no ha sido la mejor para iniciar y tienes que tener más recursos. Exacto. Entonces, solo preparándote, solo haciendo caso a lo que estamos comentando, de que esto no es un juego, Ujú. ¿no? Porque para saber hablar no solo es saber el abecedario, ¿no es cierto? Bien, entonces hay que prepararse para poder reaccionar a lo inesperado que nos pueda venir en la audiencia. Y que puede ser eso también un jurado, Exacto. que de pronto te pueda hacer una pregunta que tú puedas asombrarte o quedarte frío, ¿no? En ese momento te quedas estático porque dices, ups, esto no lo había visto venir. ¿Cómo salgo de esto? Con la Ajá. comunicación también. Claro. Porque puedes incluso en ese momento ganar tiempo y decir, ¿me podría repetir la pregunta? No la entendí bien, se refiere a esto, y tú por adentro Ujú. ya estás pensando en la respuesta. Entonces, sí, me refiero a eso y te puede hacer una pequeña explicación y tú ¡ruf! Entras, Exacto. ¿te das cuenta? Pero solo eso se consigue con el manejo de una comunicación adecuada y para ello también tienes que tener, digamos, una preparación o un entrenamiento de tu mente, de tu capacidad de escuchar, entender, y ahí vamos también con la comprensión de lectura, la comprensión de diálogo, todo eso, porque tienes que estar atento. Ajá. Genial. Me encantó, me encantó, Sai. ¿Puedes hacernos un poquito de la voz que hace de locutora? Que me encanta. Vamos a ver, emprendiendo sin brechas. Ah, genial. Excelente, Gracias, excelente, Osquita, Sayer, gracias. me encantó la entrevista. Creo que hemos aportado mucho, mucho desde Qué bueno, una estructura comunicacional y no solamente comunicacional, sino una estructura blanda para desarrollar así es. el pitch y estos consejos no solamente son para los emprendedores que van a someter su pitch, sino también para las incubadoras, para las personas que los preparan, para las personas que van a escuchar los pitch, que tienen que entender que hay diferentes maneras de cómo presentar un pitch, hay diferentes tipos de pitch y cada pitch tiene un momento, ¿no? Y Y tiene un evento. que no se Claro, conformen, dejen huella. No tenemos por qué hacer más de lo mismo. Nosotros podemos ser diferentes, podemos innovar. Cada uno le puede dar su propio toque y eso creo que también es un valor agregado. excelente. Cerramos con eso, Sadie. Y Gracias, Osquita. muchas gracias. Y para toda la comunidad que quiera aprender más sobre pitch, sobre temas de emprendimiento, estamos abriendo una comunidad en WhatsApp. Voy a dejar el link en YouTube o si no un código QR donde ustedes puedan acceder ya en esta presentación. Muchas gracias por ver este programa, este episodio Gracias de a ti podcast. Muchas gracias, Adi, también. Gracias a Emprendiendo Sin Brechas. Así que emprendedores, a seguir con Emprendiendo Sin Brechas. excelente. En Muchas cualquier gracias momento volvemos. y nos vemos en otra oportunidad. Ok, Muchas gracias a gracias. todos. Hasta luego.